voy a invitar a Esteban Tapias, si es tan amable, gerente de gestión de productos Lumen para Latinoamérica. El título es CDN, Camino Óptico desde el origen hasta el borde. Esteban, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, hoy seguramente, hoy seguramente se presentaron muchos conceptos relacionados con Internet, pero yo lo voy a plantear desde una óptica mucho más simplificada. ¿Qué es Internet para nosotros? Nosotros lo vemos como un recurso muy poderoso sobre el cual agarramos grandes tortas de contenido y lo metemos adentro de Internet y que la red lo resuelva de alguna forma, ¿no? Bueno, eso obviamente de alguna forma funciona, pero lo que tenemos que hacer es optimizar ese recurso para sacar el máximo provecho de algo tan valioso y tan necesario. Entonces, yo lo que voy a mencionar justamente ahora, voy a presentar los productos, las soluciones que tenemos de Lumen, que justamente nos permiten optimizar lo que hacemos con Internet. ¿En qué se basa la propuesta de Lumen? Básicamente en ofrecer una gama de servicios que nos permiten dar una solución extremo a extremo. ¿Por qué decimos extremo a extremo? Principalmente porque ¿qué es lo que hoy genera esas grandes demandas de tráfico, esos picos gigantescos en el uso de Internet? Bueno, principalmente el streaming de video, que es algo bastante conocido por todos, pero también grandes archivos que requieren ser distribuidos en forma simultánea a nivel global. Básicamente estamos hablando de actualizaciones de sistemas operativos, parches de seguridad principalmente, pero también los lanzamientos de las plataformas de juegos. Todos sabemos que nuestros hijos están esperando determinada hora, determinado día, que va a salir una nueva plataforma, una nueva temporada de determinado juego, y están todos esperando para hacer clic y hacer detonar la red, podríamos decir de alguna forma. Bueno, por suerte eso no ocurre. ¿Por qué decimos extremo a extremo? Los productos de Lumen que estamos ofreciendo arrancan desde la adquisición del contenido, esto es desde el origen de donde se genera, por ejemplo, una señal de video, transportarla hasta el data center o el GDEN donde se va a hacer el procesamiento de esa señal. Después viene la transformación. La transformación principalmente es el encoding, ¿no? O sea, generar los perfiles para los distintos tipos de usuarios y distintos tipos de pantallas. Pero también se le agregan, por ejemplo, DRM, o sea, los derechos digitales, o se le agrega, por ejemplo, distintas pistas de idioma, o closed caption, subtítulos, en fin, se hace todo un procesamiento de esa señal y lo interesante es hacerlo antes de inyectarlo en la red. Después viene el origin. El origin principalmente es preparar esa señal de video, que hasta ahora está en un formato video, lo tenemos que preparar para que esté disponible para enfrentarse al mundo de Internet, o sea, para poder transitar Internet, exactamente. Y después lo más interesante, que es el delivery, ¿no? Ahí es donde está la parte más rica de todas. Bueno, el delivery lo hacemos a través de una red de distribución de contenidos. Esa red de distribución de contenidos, además de, obviamente, transportarlo a múltiples, podríamos decir, cientos de miles o millones de usuarios, depende de la región de la que estemos hablando o del perfil, el tipo de contenido que estamos distribuyendo, tenemos que agregarle también barreras de seguridad, principalmente protección ante los ataques del tipo DDoS. Y después, por otra parte, como lo que tenemos que hacer es justamente que ese contenido no tenga barreras y pueda llegar a todo el mundo, lo importante es contar con una buena y estratégica red de acuerdos de peering para poder intercambiar ese tráfico con múltiples ISPs. Y después finalmente agregamos una capa complementaria de optimización de servicios que lo que hace es permitir que los mismos usuarios se conviertan en distribuidores de ese contenido. Estamos hablando de una arquitectura peer-to-peer. Ahora, más adelante, vamos a verlo en más detalles.
Antes de entrar en algunos detalles técnicos, repasemos un poquito el contexto del que estamos hablando, ¿no? Distintas fuentes, y casi todas coinciden, en que la demanda de tráfico va a seguir creciendo. Lo viene haciendo desde hace un tiempo y seguirá con una tendencia de aproximadamente un 17% año tras año. ¿Qué es lo que impulsa principalmente este crecimiento tan abrupto? Bueno, lo que hemos visto en el último tiempo es cómo se han proliferado las aplicaciones de e-commerce, ¿no? Entonces, con esa proliferación e inclusive con conceptos que hemos visto en los workshops anteriores, esto requiere más capas de seguridad y eso implica más tráfico también dentro de la red. Por otra parte, tenemos también las expectativas de los usuarios, o sea, todo el mundo espera tener la misma experiencia, no importa el dispositivo, no importa el sistema operativo. Después, un tema fundamental es la baja latencia, o sea, hoy es inaceptable una latencia como la que teníamos años atrás. Y eso está completamente fuera de discusión en el mundo del gaming. O sea, todos sabemos que cualquier plataforma de juegos o cualquier consola, siempre en algún rinconcito de la pantalla está el valor de ping, ¿no? Muchas veces la gente no sabe, o los chicos por ejemplo a veces no saben, aunque ya están muy familiarizados con el concepto, no saben el fundamento técnico, pero sí entienden cómo eso los afecta en sus partidas, que todos sabemos que son apasionantes, ¿no?, para ellos, por supuesto. Después, por otra parte, también se han ido incorporando otros protocolos que ayudan a reducir el gap que tienen los servicios de streaming de video con la televisión tradicional, que es una de las principales críticas que sufre. Bueno, una vez superada esa barrera, es como que se abre todo un terreno nuevo para seguir creciendo con más y más contenidos. Por otra parte, también tenemos un escenario de plataformas de distribución de video mucho más competitivo. Hace un tiempo era, podríamos decir, una única plataforma de streaming. Ahora tenemos una gran cantidad de plataformas, todas compiten entre sí y nos ofrecen cada vez y más contenido y más rico. Y después, el último elemento que se incorpora, y más recientemente que se está hablando mucho del 5G, es justamente la capacidad que incorporan los dispositivos y las redes. Entonces, todo eso también es más tráfico que se suma y que tenemos que estar preparados para poder transitarlo. Lo mismo podemos decir de nuestra región, ¿no? En todos los países se pronostican grandes crecimientos independientemente de las economías de cada país, pero en todos los casos siempre vemos grandes posibilidades de crecimiento, tanto en la distribución de video como en el e-commerce. ¿Y por qué hago tanto hincapié en el e-commerce? Porque hoy los catálogos en línea tratan permanentemente de ser cada vez más atractivos para los usuarios. Y para hacerlo más atractivos están siempre llenos de imágenes y llenos de videos. Y todo ese contenido tiene que estar accesible en el teléfono o en la pantalla de la computadora en forma instantánea. También les voy a mencionar, para hablar un poco de nuestra infraestructura, que la red de Lumen está calificada como número 1 por el AS Rank, más que nada en la medición que hacen por la cantidad de conexiones que tenemos a nivel global. Acá figura con el nombre de Level 3, que es una de las denominaciones que ha tenido nuestra empresa a lo largo de su historia. Pero esta es información pública y se puede chequear y están rankeados todos los sistemas autónomos a nivel global. Ahora sí, ya entrando más específicamente en la parte de los servicios, los productos que ofrecemos, les voy a hablar del Vivix Internet Transport. Vivix Internet Transport tiene un nombre complicado, pero bueno, es así como fue creado originalmente. Pero básicamente el concepto es relativamente simple. Lo que busca es utilizar la red de Internet, que normalmente estamos acostumbrados a utilizarla para hacer la distribución de video. En este caso, la empezamos a utilizar para hacer la contribución de video. O sea, es transportar el video con calidad broadcast desde el origen de ese video, que puede ser un content provider o un evento en vivo, transportarlo directamente al headend que va a hacer el procesamiento. Esto que hasta hace un tiempo era prácticamente exclusividad de los servicios satelitales, hoy se puede implementar mediante Internet con la utilización del protocolo SRT.
Y ahora sí, pasando a la parte de distribución, lo que vamos a hablar es de CDN o el producto de Lumen para la distribución de contenidos. Acá, en este caso, obviamente los usuarios están esperando encontrarse con una experiencia excelente o de primera calidad, independientemente del dispositivo. Entonces ese es el gran desafío, estar preparado para absorber todo tipo de sistemas operativos, pantallas e inclusive ubicación geográfica. Y como les decía antes, no solo estamos hablando de video, OTT, sino de aplicaciones y distribución de grandes archivos. La arquitectura o la definición de nuestro producto se basa principalmente en 3 pilares. Uno que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Entonces, en la red de distribución de contenido de Lumen está implementado el WAF, que es una funcionalidad de firewall. En vez de estar incorporado, como lo veíamos tradicionalmente, en una caja en determinada frontera, podríamos decir, entre una red privada y una red pública, bueno, ahora directamente es la red la que tiene incorporada, embebida ya esas funcionalidades de firewall. También tiene incorporado un bot manager, que también es una inteligencia que tiene incorporada para detectar en cualquier momento el intento de implantar bots maliciosos. Por otra parte, también hay una protección para las APIs, ¿no? O sea, las APIs que justamente están hosteadas en los servidores que se van cada vez llevando más cerca de la frontera de la red, bueno, esas aplicaciones que están tan distribuidas también corren el riesgo de ser atacadas y requieren ser protegidas. Y finalmente, una de las más conocidas, que es el DDoS Mitigation. O sea, cuando un ataque del tipo de DDoS intenta meterse en la red, hay que paralizarlo en ese instante, en el borde, y evitar que se distribuya por toda la red. El otro punto más importante es la capacidad. La red de Lumen tiene una capacidad, podríamos decir, dimensionada y distribuida. Por un lado, distribuida en puntos de presencia de más de 90 ciudades, pero por otra parte tiene que tener la capacidad suficiente para absorber lo que le mencionaba en un momento atrás, que es esos grandes picos de tráfico. O sea, parece un juego, y lo vivimos casi en forma semanal. Aparece un lanzamiento de un juego, de una temporada nueva, y eso puede llegar a generar picos de hasta 10 veces el tráfico promedio. Entonces, la red tiene que estar dimensionada para el valor pico, no para el valor promedio, porque si no, es como que corremos el riesgo de justamente generar toda esa pérdida de contenidos y, por supuesto, reclamos o clientes insatisfechos, usuarios insatisfechos, ¿sí? Y después, finalmente, tenemos que hablar de cierta flexibilidad. O sea, esta arquitectura de red tiene que tener una dinámica suficiente para poder adaptarse a distintas regiones y a distintos tipos de contenidos. Entonces, cuando hablamos por lo general de contenidos o aplicaciones en general que tienen alcance regional, un país es distinto al otro, una región es distinta a la otra, y los perfiles de usuarios, ya sea con tabletas, con smartphones o con computadoras, también son diferentes. Entonces, la red tiene que tener incorporada esa flexibilidad para adaptarse. Por otra parte, esa flexibilidad también puede generar, podríamos decir, cierta pérdida de control de lo que está ocurriendo. Entonces hay que complementarlo con la suficiente capacidad de métricas y reportes para poder hacer los ajustes y detectar lugares donde sea necesario generar una optimización mayor. Y finalmente, por supuesto que a nosotros nos gustaría capturar la totalidad del tráfico de nuestros clientes, pero nuestra recomendación siempre es, sabiendo que los clientes están corriendo aplicaciones que son sumamente críticas, siempre la recomendación es trabajar con algún entorno o con algún nivel de redundancia. Entonces, esto implica trabajar en entornos multi-CDN. Sí. Bueno, con respecto al tema de multi-CDN,
básicamente hay que implementar un esquema de distribución de tráfico. Ese esquema de distribución de tráfico, por lo general, se basa en un algoritmo que tiene ciertas métricas. En esas métricas están incorporados parámetros de performance y también parámetros de costos. O sea, podríamos decir en forma simplificada que el tráfico, de alguna forma, va a buscar la red de menor costo. Entonces, como que este tráfico, al ser tan dinámico, nos obliga, digamos, como operadores de red, a estar todo el tiempo ajustando tanto variables de performance como variables de costos para pelear por ese tráfico todos los días, ¿no? Día a día hay que pelear por ese tráfico. Otra variante que les mencionaba al principio es el Mesh Delivery. ¿Qué es el Mesh Delivery? Básicamente es una combinación de aprovechar la capacidad de la CDN tradicional con una arquitectura peer-to-peer. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente son los mismos usuarios, los mismos dispositivos de los usuarios, los que tienen capacidad de almacenar determinado contenido y a su vez distribuirlo a dispositivos vecinos, que pueden ser dentro de la misma casa, dentro del mismo barrio o inclusive dentro de la misma ciudad. Para esto se utiliza un estándar que se llama WebRTC, que es un estándar que prácticamente hoy en día está incorporado ya en forma embebida en todos los navegadores y en muchos dispositivos, inclusive Smart TVs. Con lo cual el hecho de que tengamos la posibilidad de incorporar Mesh Delivery en una determinada red no implica que los usuarios, los dueños de los dispositivos, tengan que actualizar versiones de software ni incorporar nuevos módulos. ¿En qué se basa la optimización o, digamos, el hecho de que todo esto funcione en forma armónica? Bueno, principalmente la confiabilidad, o sea, sin importar lo impredecible que sea ese tráfico, siempre va a haber alguna forma, el hecho de que esté tan atomizado, en este caso la distribución del contenido, siempre va a haber alguna forma de poder distribuirlo sin limitaciones técnicas. Por otro lado, la cobertura, o sea, a diferencia de lo que venimos, o de lo que podemos imaginar en arquitecturas tradicionales, en este caso la cobertura crece sola con la misma población de usuarios. O sea, acá aplicaría el concepto de más es más. Mientras más usuarios, mejor todavía. Después, por otro lado, también es escalable por su propia definición. O sea, a medida que se van incorporando en forma dinámica cada vez más usuarios, estos van, sin saberlo, van ampliando cada vez más la capacidad de la red, geográficamente y en cantidad de conexiones. Por otra parte, la inteligencia que incorpora el mesh tiene que evaluar permanentemente o conocer su red, o sea, conocer a cada uno de esos elementos, ¿sí? Para poder saber cuáles son los límites y obviamente que lo que no podemos hacer nunca y permitirnos es que este tipo de servicio lo que haga sea colapsar o generar una mala experiencia o un funcionamiento muy lento por parte de los dispositivos WebRTC. Para ilustrarlo con un ejemplo, esto sería un típico patrón de uso de un servicio broadcast OTT, donde vemos que los picos se repiten en los prime time cada uno de los días, ¿sí? Entonces, en la línea roja representa lo que sería la capacidad, o lo que, mejor dicho, lo que es la capacidad de la red CDN tradicional, ¿sí? Entonces, cualquier pico que sobresalga de la línea roja, evidentemente va a generar alguna pérdida de contenido y por ende algún cliente que se quede sin poder acceder a ese archivo o a ese video determinado. Bueno, al incorporar Mesh Delivery, toda la capacidad se amplía hasta el nivel azul. Lo más interesante es que toda esa capacidad se suma simplemente incorporando el servicio, pero sin el agregado de ningún CAPEX. O sea, no hubo inversión en servidores, ni en más memoria, ni en procesadores, ni nada por el estilo. Y como les decía, ¿cuál es la clave de todo esto? Bueno, son los algoritmos que se incorporan al Mesh Delivery. Básicamente, lo que hace el sistema es estar monitoreando, hacer como una especie de relevamiento de todos los dispositivos que se van conectando al Mesh para poder evaluar qué tipo de dispositivo es, qué capacidad tiene para incorporarle
mayor funcionalidades, o mejor dicho, esas funcionalidades están ya metidas en el dispositivo, lo que hay que hacer es despertarlas con un script que se envía, digamos, a través de la misma red, saber qué nivel de memoria libre tiene disponible, qué tipo de conexión a Internet tiene, ¿no? Y inclusive hasta el estado de carga de la batería, ¿no? Porque agregarle más procesos sabemos que puede acelerar la descarga de la batería y eso también sería un efecto negativo. Un tema importante que a lo mejor puede generar alguna duda respecto de la seguridad de este sistema por el hecho de que es el mismo contenido que está replicando en múltiples dispositivos de un usuario o de muchos usuarios. Entonces, eso puede parecer que hay un riesgo latente de piratería. Bueno, en este caso no es así, porque si bien el contenido se ha replicado en múltiples dispositivos, Mesh Delivery actúa solamente a nivel de la capa de transporte, con lo cual el player que esté corriendo en cada uno de esos equipos termina siendo siempre el responsable de manejar las licencias, manejar las claves de acceso, desencriptar el contenido. O sea, el contenido puede estar replicado en muchos lados, pero si no tiene el player correcto y no tiene las claves y las licencias, no lo va a poder abrir, con lo cual sigue estando tan protegido como si no hubiera Mesh Delivery. Entonces, como conclusión, para ir cerrando, lo que podemos decir es que estos dos elementos toman un poco lo mejor de los dos mundos. O sea, una infraestructura CDN con un esquema de distribución peer-to-peer. O sea, tenemos el control y tenemos una escalabilidad. Y lo interesante, como les decía, ¿para qué queremos esto? Justamente para no tener que hacer lo que planteaba al principio, que es agarrar esa torta de contenido y tener que empujarla dentro de la red, sino simplemente dejarla que fluya y que corra dentro de la red sin sobresaltos. Bueno, nada más, espero que les haya resultado interesante. Si tienen alguna consulta, algo que quieran profundizar, si no, bueno, está mi dirección de email ahí en pantalla, me pueden escribir cuando gusten. Muchas gracias.